queridos hermanos sacerdotes y diáconos, querido señor alcalde, querido Manuel, queridos miembros de la corporación municipal que nos acompañáis, y de Protección Civil, y de las hermandades, de nuestras hermandades de Móstoles, querida Junta, querido presidente Jesús, y queridos todos, especialmente queridos todos nuevos hermanos, queridos los nuevos hermanos, especialmente que nos alegráis con vuestra entrada, con vuestra llegada, y la familia crece. Y tiene que crecer no solo en número, sino que tiene que crecer en intensidad de fe, siempre nos gusta decir en sentimiento, pero sentimiento con razones, sentimiento con la fuerza del corazón y con la inteligencia abierta de quien sabe que la fe en el Señor nos da la participación en una nueva vida, y somos sal y luz de la tierra. Hace un año, ¿dónde estabais hace un año? Seguramente estábamos todos muy pendientes de la televisión. ¿Por qué? Porque hace un año se elegía al Papa. Habemos Papa. Con gran gozo os anuncio que tenemos Papa. Bueno, pues el Señor nos regalaba a este pastor, a este sucesor de Pedro, que va a venir a encontrarnos en España, particularmente cerca, pues en Madrid. Y el lema de esta visita del Papa lo podemos tomar nosotros en nuestra hermandad. Alzad la mirada, levantemos la mirada. ¿Qué es lo que hace que tengamos la mirada pues apesadumbrada y cabizbaja o ensimismada en uno mismo? Pues quizás los problemas, quizás las injusticias, quizás las heridas, quizás el miedo. Fijaros que todas estas cosas hacen que uno tenga la mirada baja. La mirada baja la tiene también uno que está ensimismado en sí mismo, ¿no? Hoy es un tiempo muy de narcisistas, de narcisismo, ¿no? Después de un tiempo contra Dios, pues ahora sin Dios uno se vuelve hacia sí mismo. Y de poco que estábamos peregrinando en la Virgen de Fátima, veía pues una típica escena, ¿no? Que como la gente hace su selfie teniendo de fondo pues la imagen de la Virgen, pero es el fondo de pantalla, pero en lugar de venerar y de mirar, ¿no? Es un tiempo de narcisistas, y todos podemos estar pues empapados de esto también, ¿no? Nos vemos libres de lo que ocurre, de lo que se respira en este mundo. Alzad la mirada, porque se acerca nuestra liberación. Alzad la mirada porque somos herederos de una gran promesa. Alzad la mirada porque no estamos solos. Alzad la mirada porque los problemas nos pueden atosigar, pero no nos van a angustiar, porque somos hijos de Dios, y nuestra Madre, la Virgen, nos entrega a su Hijo Jesús. Alzad la mirada, en lugar de estar mirando los defectos de unos de otros, o reconcomiéndonos en el pasado, o en trincheras que están pues con la tensión de saltar a por el otro. Eso lo mascamos muchas veces en nuestros ambientes de trabajo, quizás también en nuestra familia, quizás a veces también en nuestra hermandad. Alzad la mirada, nos dice el Papa. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Cuando nosotros caminamos no podemos estar solo pendientes de la punta de nuestras botas, ¿verdad? De estas botas camperas, ¿no? Sino que tenemos que levantar la mirada hacia dónde vamos. Tenemos que tener horizontes grandes. Alzad la mirada para que podamos nosotros realmente experimentar el gozo de la fe. Nuestra hermandad es una hermandad de gloria, marcada por la alegría, pero no hay alegría sin pasión. No hay gloria, no se llega a la gloria de la resurrección, sino es por la pasión, por la entrega, por unirse a la cruz de Jesús. No dejamos la cruz atrás. Sabemos quién es este divino pastorcito y cómo se entrega y cómo nos alcanza con su vida. Nosotros vemos a nuestro sin pecado, como decíamos ahora entre los nuevos hermanos, mi sin pecado, ¿no? No con un sentido de propiedad particular, sino de personalización del amor a la Virgen. Sin pecado, miradla al sin pecado concebida, sin pecado, ni un solo pecado manchó a la Virgen. Pues ella, que no tiene la mancha del pecado, nos llama a vivir sin pecado, porque esa es la gran batalla, el gran combate es vivir sin pecado.
sin el pecado de la discordia, sin el pecado de la soberbia, sin el pecado de la ira, sin el pecado de la frialdad, de la indiferencia hacia el pobre y hermano, sin pecado. Ese es, o sea, no podemos decir sin pecado ante la Virgen sin decir yo quiero vivir así, sin que esto que me corrompe como egoísmo o esto que me disipa y que me enfría y que me hace no tener fuerza para amar, sin pecado. Nosotros hemos sido concebidos en el pecado original lo hemos heredado, hemos sido limpiados de ese pecado por el bautismo, pero constantemente necesitamos renovarnos constantemente. Ahora que los nuevos hermanos van a hacer la promesa de fe, la prestación de fe, nosotros renovamos nuestra fe, no como una fórmula externa, sino como una promesa de vida, de confianza. Levantar la mirada hacia el sin pecado, que nos lleva a caminar. ¿Cuántas buenas, gratas, intensas y gozosas experiencias habéis tenido en el Rocío? ¿Cuántos momentos de luz, de consuelo, de un no sé qué, verdad? Que uno vuelve transformado. ¿Cuántas cosas podéis contar hoy? Qué cosa más bonita entre los nuevos hermanos. Una nueva hermana decía y hablaba del milagro que ha recibido. Porque hay que pedirle milagros, hay que pedirle cosas grandes para ver que de verdad Dios intercede y vence todo mal. Y no hay mayor milagro que la unidad de los hombres. Por eso, que nuestra hermandad sea hermandad es el signo más importante para los hombres, para que puedan creer. Por eso todo lo que atenta contra la unidad de nuestra hermandad nos disuelve y nos hace ser como cualquier otra asociación. Por eso la hermandad tiene una exigencia y un compromiso enorme de hermandad, de ser uno en el Señor, junto a la Madre. Y por eso, porque somos con pecado, por eso el perdón para nosotros tiene que ser algo habitual en nosotros, porque caminamos y nos manchamos y nos enfadamos y por eso hemos de pedir el perdón a Dios a través del sacramento de la reconciliación, el perdón de la infinita misericordia del Señor, para tener así y decir, ¿cómo no voy a perdonar yo a mi hermano con todo lo que Dios me ha perdonado? ¿Quién no perdona? El que no se siente perdonado. ¿Quién pide perdón? El que se ha sabido perdonado muchas veces. Pues en este día tan precioso, en este día de alegría por los nuevos hermanos y porque renovamos nuestra fe, alcemos la mirada. Y yo os invito encarecidamente a que vayamos todos a la hermandad, el sábado los jóvenes y el domingo allí, a Cibeles, para celebrar el Corpus con el Papa. Porque es parte de nuestro camino, porque el Papa nos confirma en el camino. Nuestra hermandad, como hermandad rociera, es una hermandad de peregrinos, de llenarse del polvo del camino y de llegar alegres y felices allí para sentirnos acunados y abrazados por la Reina de las Marismas. Pero hay que caminar y es el Papa el que nos confirma y es sentirnos en nuestra hermandad, pero saber que la Iglesia misma es una grandísima hermandad, la grandísima hermandad que nace del bautismo. Y por eso digo, vayamos todos a tener una experiencia personal, no a hacer bulto, no a decir, hoy ¿cuántos somos los de la hermandad? No, dejaros de apariencias y dejaros de mostraros para que os vea quién. Sí, que lo que hagáis que sea escondidamente, que el Señor lo valora mucho más. Vayamos para tener esa experiencia de que alzad la mirada, porque el Señor nos está mirando, porque el Señor nos está llamando, porque el Señor nos está reuniendo, porque la Madre de Dios, igual que estuvo al principio de la Iglesia, recibiendo el Espíritu Santo junto con los apóstoles y con ella la primera testigo de la resurrección, también está con nosotros para unarnos como Madre. Que podemos ofrecerle nosotros siempre en las misas de triduo. Por cierto, hay que venir a la misa del triduo. ¿Qué es esto de que seamos 20 en una misa del triduo? Pero vamos a ver, pero digo así, con todo el cariño del mundo y con toda la claridad. ¿Qué es eso? Vamos a ir, el triduo es un increscendo, primer día, segundo día y ¡pum!, tercer día. Pero vamos a participar. Ya sé que el trabajo, ya sé que la distancia, ya sé lo que... Sí, yo no os juzgo porque no soy quien para juzgar, pero sí para animaros a participar del culto y de la participación, como de la misa del domingo. ¿Qué hace un rociero que no va a la misa del domingo? ¿Dónde estás? ¿Estás tonto o qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿En qué situación estás tú que dices, bueno, yo voy a la sabatina y... No, pero vamos a ver, estamos en la iglesia, no perdamos el norte.
no perdamos el norte. Vivamos justamente este alzar la mirada porque es el don de Dios para recibirlo. Dios no nos carga de deberes y de mandamientos. Dios es el que carga con nosotros. Alzar la mirada porque Cristo quiere cargar con nosotros la cruz. Y por alzar la mirada porque la Virgen quiere darnos a Jesús, divino pastorcillo, para pastorearnos, para alimentarnos. Pues con esa alegría os recibimos, queridos hermanos, y que vosotros renovéis nuestra hermandad con ilusión y que al estrenar el corazón, al formar parte, pues nos ayudéis también a nosotros a renovar el nuestro y a confiar cada vez más en el Señor, fiados de la Virgen, alzando la mirada, firmes con nuestro Papa y nuestro Obispo y con una gran misión de que el amor es posible, de que el perdón es real, de que la vida eterna nos espera y de que no hay nada que temer. Que así sea.